Perfecto, súper. Ya, comenzamos entonces la clase. Bienvenidos. Día viernes, un ánimo distinto, así que espero que estén todos muy bien. Eh, bueno, hoy día vamos a ver directamente lo que son las evaluaciones. Hacer como una última feedback ya del contenido de la última evaluación que usted, la primera no la realizaron, y que está con nota desde ayer en el internet, ¿ya? Así que si no han visto la nota, están todas las calificaciones puestas desde el día de ayer en la internet. Ya, no en el aula virtual, sino que en la internet, que es el registro oficial donde tienen que estar las notas. A ver, una retroalimentación en general. Creo que en general los trabajos estuvieron bastante bien. A partir del martes, como usted me ha señalado que no habían quedado conforme en general con el trabajo que hicieron, pero yo creo que en general está bien. ¿Ya? No sé si antes habían hecho video, le había tocado hacer un trabajo así en otra asignatura, o primera vez que hacen un video solo. Primera vez, por lo menos en nuestra sección. Ya, los demás, primera vez que les toca hacer un trabajo así. ¿Qué dicen los? Sí, profe, Ya. Entonces, si es la primera vez que hacen un video, la verdad es que yo creo que la calidad estuvo bastante buena. Y eso se refleja en las notas porque en general la mayoría fueron 7, porque obviamente dieron cumplimiento tanto al formato como al contenido. ¿Ya? Entonces, en ese sentido también los felicito porque entendiendo que es la primera vez que trabajan con estas herramientas tecnológicas y que tampoco era fácil porque también les pide que lo suben a YouTube y es todo un proceso eh, tecnológico, por decirlo de alguna forma, que son cosas que no necesariamente estamos acostumbrados a usar, pero la idea es que ya empecemos a trabajar con esa herramienta porque van a cuando ser parte de cómo vamos a trabajar a partir del teletrabajo y todo, obviamente son temas que tenemos que ver. Además que de alguna forma igual van trabajando el tema de la comunicación, que yo les comentaba que en el fondo hay que ir afinando esa precisión que ustedes tienen que tener para haciendo presentaciones. Si hubiéramos estado en ENAC en el aula, esta obra es una disertación, como se decía en el colegio, delante de todo un equipo, presentando, haciendo una PPT y todo. ¿No? Dado el contexto, obviamente no lo podemos hacer así, pero insisto que para ser la primera vez que ustedes trabajan haciendo un video, creo que es bastante bien en términos de calidad. ¿Ya? Y en general hubo un esfuerzo para hacer una buena PPT y darle un buen formato, en términos de sonido, en términos de imagen, en términos de continuidad. Bueno, ahí me fijé que algunos trabajaron independientes, otros trabajaron juntos. Me di cuenta que algunos se conectaron al mismo tiempo y empezaron a trabajar, entonces se notaba que había un ensayo y un trabajo de coordinación previo, sobre todo con el tema de los tiempos. Así que en general los felicito. Las notas están bastante bien. Las observaciones que le hice a algunos son cosas puntuales que eran básicamente temas de formato, ¿ya? Y que no se puede hacer referencia a que si van a trabajar con una presentación, por ejemplo, la idea es que cuando graben o presenten, muestren la pantalla completa, ¿ya? No muestren como todo, porque al final, claro, si no muestran la pantalla completa, nosotros que estamos viendo el video vemos todo el resto, los ajustes que están arriba, etcétera. Entonces, en general, si van a hacer una presentación con PPT, como lo hizo la mayoría, en pantalla completa, ¿ya? Y lo otro también es empezar a grabar cuando esté listo, ¿ya? Porque me di cuenta en un par de casos que, claro, empezaron a grabar y ahí pues, ponían la PPT y se veía la flecha y pasaba un tiempo ahí entre que empezaba el video y comenzaba el relato. Entonces, la idea es que cuando les toque grabar un video así, partan cuando esté listo la grabación, ¿ya? No antes, porque hubo un caso que de hecho le hice el alcance que comenzaron a grabar y ahí se notó todo lo que hicieron de poner la presentación y todo eso, entonces no, pues la idea es partir ya con la presentación todo listo, ¿ya? En términos de tiempo, en general cumplieron, entendí que esa fue la mayor dificultad que tuvieron algunos, en términos de poder condensar eh, la información que tienen que entregar, que yo sé que era harta en poco tiempo, ¿ya? Y en general se logró bien. De hecho, hubo dos grupos que se demoraron menos de 5 minutos, que se demoraron como 4 minutos 30 y que le alcanzó el tiempo súper bien para poder explicar todo lo que tenían que explicar. Y otros, claro, se estuvieron por los 5 minutos y hubo algunos que se extendieron un poquito más. Pero en general bien el tema del tiempo, que lo habían considerado como una variable compleja, y la verdad es que yo creo que lo manejaron bien, ¿ya? Obviamente hay temas que manejar que tiene que ver básicamente con el dinamismo de una presentación, por ejemplo. ¿Ya? Si van a exponer distintas personas, la idea es que se haga dinámico y todo, ¿ya? Por lo menos, a mí lo que me interesaba era que no leyeran la PPT, en ningún caso pasó eso. ¿Ya? O sea, se notó que hubo una presentación, de una preocupación por hacer la PPT por una parte y por otra parte tener un texto de respaldo que argumentara en el fondo lo que ustedes tenían en la pantalla, ¿ya? Ahora, independiente de que la PPT tiene que tener poca imagen, la idea es que igual tenga por lo menos los títulos,
¿ya? Porque algunos dicen el comentario que, por ejemplo, colocaron solo imágenes y estaban hablando, ¿ya? Ahora, igual, idealmente el espectador tiene que tener por lo menos una referencia, entonces no es que no coloquen ninguna palabra, si es que quieren hacerle like, pero por lo menos coloquen el título, o por ejemplo en este caso, como era la propuesta, colocar la propuesta, y después ustedes explicarla con sus palabras, pero por lo menos colocar el nombre, ¿ya? Para que la persona que está viendo la presentación tenga claro de qué se está hablando, porque solamente la imagen y solo la voz a veces puede confundir un poco sobre el tema. Entonces ahí la recomendación también es que la PPT, si bien no tiene que tener todo lo que ustedes están diciendo, por lo menos incluya los títulos o la temática que ustedes están abordando para poder tener una claridad del tema que se está tratando. Y obviamente lo que está proyectado debe ser lo que ustedes están eh, hablando, ¿ya? Así que eso en general con la primera evaluación, ¿ya? Ahora, para la segunda evaluación, vamos a volver al formato tradicional de un informe escrito, ¿ya? Y que les voy a dar los lineamientos hoy día en la segunda parte de la clase, ¿ya? Para que empiecen a tener claridad de lo que viene, porque de alguna forma la tarea sumativa que viene es la continuidad de lo que ya hicieron en esta primera parte, ¿ya? Pero como les digo, el producto que van a tener que hacer no va a ser un video, sino más bien va a ser un informe respecto, como les digo, de una continuidad del mismo caso que nosotros estamos viendo de la empresa de Ingeniería e Innovación, ¿ya? Entonces, la clase de hoy día Profe, nos vamos a enfocar en lo que hace referencia a la evaluación, la que pasó y la que viene. Krishna. profe, lo que pasa es que estaba revisando la intranet y no me aparece mi nota. A ver, ¿lo revisaste ahora? Sí, recién, de hecho. Ya lo voy a ver porque... puede que- ¿Alguien más le pasó lo mismo? ¿Que no tiene su nota? ¿Que no haya visto su nota? A mí y a mi grupo también. No estoy viendo quién es. Soy Gabriela y mi grupo ahorita no me acuerdo su Ah, nombre, pero ya, era. pero... Ya. Gabriela, a ver, calculaciones de trabajo en equipo y liderazgo. Krishna, Ursúa. Sí, efectivamente no tienen nota. Y Gabriela. Sí, tú, Gabriela Moreno, ¿me dijiste? Sí, Sí, tú estás con nota, ¿ya? Pero en el caso de Krishna no tiene la nota. Quizás no me la guardó el sistema, pues yo sí la subí ayer. Ya, hagamos una cosa, porque efectivamente estoy viendo que aquí hay otras personas que asumo que son del grupo de Krishna que tampoco tienen la nota. Entonces, lo que seguramente me faltó subir la nota de ese grupo, ¿ya? Terminando la clase lo subo, pues seguramente no la subí, pero no la guardé, ¿ya? Ya, profe, gracias. No me acuerdo qué nota, pero era una nota muy buena, ¿ya? Ya, entonces, como les decía, la idea de hoy día es como profundizar un poco el contenido del caso anterior, viendo un poco, analizando las soluciones que ustedes evaluaron, y la segunda parte de la clase va a ser proyectar lo que viene a continuación, ya en el segundo entregable que ustedes van a tener que hacer respecto del mismo caso, ¿ya? Ya. Entonces, la idea es que ustedes me vayan comentando más o menos cómo fue lo que... Yo ya sé lo que trabajaron porque vi sus videos, pero más o menos cómo fueron construyendo las distintas propuestas, ¿ya? En fondo, cuál fue su diagnóstico y cuáles fueron sus soluciones de mejora, ¿ya? Porque la idea es que generemos una discusión a nivel del grupo porque la característica de este tipo de intervenciones, por ejemplo, es que no hay solamente una forma de hacer las cosas, ¿cierto? Porque estamos hablando de temas que son muy abiertos, por lo tanto, de hecho, si bien hubieron propuestas similares, también hubieron propuestas distintas. Hubieron algunas que se topaban en los grupos que en el fondo estaban proponiendo lo mismo, pero también hubieron propuestas para las mismas problemáticas que la abordaban con otra perspectiva. Entonces, obviamente, la gracia de esto es que no es cuadrado. No hay un blanco y un negro para este tipo de propuestas, ¿ya? ¿Alguien tiene un micrófono activado? ¿Cómo te llamas, bro? ¿Alguien tiene un micrófono activado? Oye, que cambiar nuestra historia Ah, porque nunca tuvo el título. ya, ahí sí. Entonces,
La idea que hoy día conversemos respecto de cómo ustedes identificaron las causas del problema y cómo atacaron esas causas, ¿ya? Ahora, hay una observación, porque en algunos casos vi que estaban, de alguna forma, la propuesta, más que atacar el origen del problema y la causa, de alguna forma minimizaban el impacto de un problema, ¿ya? Entonces, cuando nosotros trabajamos en este tipo de intervenciones a nivel organizacional, el diagnóstico tiene que estar enfocado en el origen del problema, ¿ya? No en el efecto, no atacar el efecto, ¿ya? Porque si nosotros atacamos el efecto, solamente vamos a estar minimizando o metiendo bajo la alfombra, como se dice, cierto tema. Pero no lo vamos a estar solucionando en el fondo, ¿ya? Porque no estamos atacando su causa, ¿ya? Y ese es principalmente uno de los principales problemas que tienen estas intervenciones, ¿ya? Que a veces no identifican bien la causa y terminan simplemente minimizando los impactos del efecto, ¿ya? Entonces, a ver, llevémoslo a un ejemplo de la sociedad, ¿ya? Pensemos en el tema de la delincuencia. Yo siempre he pensado que el tema de delincuencia no se soluciona porque se ataca el efecto, no se ataca la causa. Entonces, si se fijan, generalmente cuando se habla de los temas de delincuencia, sobre todo que ahora se habla tanto de los abordazos, los portonazos y no sé qué, donde obviamente la ciudadanía, su temor aumenta frente al tema de la delincuencia, las propuestas siempre son: hay que construir más cárceles o hay que mejorar la capacidad de vigilancia de carabineros, por ejemplo. Esas propuestas no van a la causa, van al efecto, ¿ya? Porque finalmente, si se quisiera disminuir o terminar con el problema de la delincuencia, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Terminar con la desigualdad y la segregación. Si finalmente los jóvenes, o básicamente los niños que ahora están saliendo a delinquir, ¿por qué lo hacen? Porque están en una subcultura tan segregada que saben que ellos no tienen acceso al sistema que nosotros podemos, no tienen la misma posibilidad de poder estudiar, etcétera, porque obviamente vienen de sectores muy vulnerables. Por lo tanto, en la medida que existan jóvenes segregados, vulnerables y que no tengan el acceso a medios, van a delinquir para poder tener cosas. Entonces, claramente la solución del problema de la delincuencia debe abordar a eso, al origen, a la segregación, a la desigualdad que hay, ¿ya? Si apelamos al tema, por ejemplo, de cárceles o de vigilancia en las calles, ¿a qué se está apelando? A el efecto. Por lo tanto, siempre está ese círculo vicioso, y aunque se hagan un montón de cosas, nunca se va a solucionar el problema de fondo, ¿ya? Entonces, ese me parece un buen ejemplo para precisamente ejemplificar esto mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la problemática del estrés y el agotamiento, en algunos grupos estaban apuntando, que me lo mandaron previamente, le hice la observación, estaban solamente proponiendo cosas que tendían como a mitigar el efecto de la carga de estrés, haciendo talleres de yoga, por ejemplo, y que está bien, ¿ya? Porque en el fondo, si la persona tiene mucha carga, estos talleres van a ayudar a bajar esa carga, ¿ya? Pero solamente están apuntando en disminuir los efectos de la carga de trabajo. Lo que hay que hacer ahí es bajar las cargas de trabajo. ¿Por qué? Porque ese es el origen, la causa del problema. ¿Fijan? Entonces, por lo general, el origen, por ejemplo, en esta variable, en esta problemática del estrés y el agotamiento de los equipos, en general estuvo bien identificada porque precisamente atacaron el tema de la carga de trabajo, ¿ya? Que efectivamente había una sobrecarga de trabajo, ¿ya? Como digo, algunos propusieron quizás medidas para paliar eso, ¿ya? Como haciendo talleres, antiestrés, etcétera, ¿ya? Pero lo que en el fondo, si uno quiere bajar el estrés, la ansiedad y el agotamiento del equipo, lo que hay que hacer es generar cargas de trabajo que sean pertinentes a la capacidad que tiene la persona, ¿ya? Ahora, en su diagnóstico o en su análisis, ¿cuáles creen ustedes que son los orígenes de un equipo de trabajo del estrés y el agotamiento? ¿Cuál es la causa? ¿Dónde creen ustedes que se genera esa sobrecarga laboral a los trabajadores? ¿De dónde viene? ¿Del empleador? Exacto, exacto. Eso solamente es responsabilidad, en este caso, del empleador o el liderazgo, la jefatura de las personas a cargo, porque finalmente, ¿quiénes son los que asignan las cargas de trabajo? Los jefes, el liderazgo, ¿cierto? Entonces, pasa muchas veces que estos liderazgos desconectados de sus equipos, como también es otra variable, como no saben que eso es su equipo, les pasan trabajo y los terminan sobrecargando, ¿ya? Entonces, ahí puntualmente en el tema del estrés y el agotamiento del equipo, siempre el origen está alojado en la carga de trabajo, obviamente, pero esa carga, ¿a quién se la asigna? La jefatura.
Entonces, claramente ahí hay una discordancia absoluta entre las capacidades, cuando hablo de capacidades como cuánto yo puedo hacer, cuánto yo puedo producir en un día, por ejemplo, y lo que su jefatura espera de esa persona, ¿ya? Entonces, aquí generalmente pasan dos cosas, dos variables. Una tiene que ver precisamente con eso, ¿ya? No hay un conocimiento de la carga o de la capacidad de trabajo que tienen los equipos por parte de la jefatura. Entonces, esa es la primera variable que se considera. Cuando los liderazgos están desconectados de los equipos, pasa eso, le asignan más trabajo de lo que los equipos pueden hacer. ¿Por qué? Porque no conocen las capacidades de su equipo. Entonces, esa es una primera variable a considerar cuando nosotros hablamos de la carga de trabajo o el estrés, ¿ya? Y la otra tiene que ver básicamente con esta situación permanente de estar pidiéndole a los trabajadores mayor compromiso, que se queden hora extra, etcétera, cuando no hay una compensación también a cargo, porque mucha gente está dispuesta quizás a trabajar, a sobreexigirse más, pero sabiendo que va a ser bien compensado, ¿cierto? Entonces muchas veces quizás nosotros nos han pedido quedarnos hora extra en el trabajo y estamos cansados, pero nos quedamos igual porque sabemos que después hora extra la van a pagar, ¿ya? Entonces, si se va a sobreexigir, entre comillas, el equipo, tiene que haber una compensación que de alguna forma compense eso, esas horas de trabajo extra, esos tiempos menos que van a estar con su familia, que van a tener tiempo para descansar. Entonces también tiene que haber hay una parte de compensación ahí, ¿ya? Y idealmente tiene que haber claramente una claridad por parte de la jefatura de las capacidades que puede tener su equipo. Se debe balancear la carga de trabajo, efectivamente, se debe balancear la carga de trabajo. Entonces ahí los responsables y únicos son los jefes, ¿no? Los jefes que no conocen y no conocen las capacidades de su equipo ni la cantidad de carga de trabajo que le pueden asignar. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una variable. Ahora, el tema es cómo conversemos a los jefes, digamos, cómo hacemos este proceso, ¿ya? Porque en el fondo, para poder revertir esta situación tenemos que bajar las cargas de trabajo, ¿ya? Y ahí va otro tema. Generalmente, en esta lógica de generar la mayor utilidad posible, las empresas funcionan con los equipos mínimo posible. O sea, si por ejemplo nosotros hacemos un cálculo de una dotación que por ejemplo para una fábrica necesitamos 50 trabajadores, el empleador va a tratar de que con 40 saquen la pega, para ahorrarse obviamente esas lucas de sueldo. Entonces, también hay una mala práctica ahí de siempre contar con la dotación justa, de tenerlo a todos ahí como al límite de que revienten, digamos, en ese afán de disminuir costos y a veces no tener más personas trabajando. Entonces, también ahí hay un tema de costo. Entonces, aquí, básicamente, ¿cómo debiésemos abordar esta situación? ¿Ya? Muchos de ustedes lo proponían, que era obviamente bajar las cargas de trabajo, ¿ya? Porque si hay mucho estrés y agotamiento, el problema es la carga de trabajo, por lo tanto hay que bajarla. Ahora, el tema es cómo tú convences a los jefes, que son los que asignan las cargas de trabajo, que bajen su carga de trabajo, porque finalmente eso va a tener un impacto en lucas. Tenés que cortar más gente, por ejemplo, ¿ya? Pero en este caso la respuesta es bastante obvia. ¿Por qué? Porque independiente que tenga que cortar más gente, en este momento ya están teniendo problemas. ¿Te fijas? Entonces, definitivamente, cuando una organización tiene problemas, debe meterse la mano al bolsillo, como se hizo, para poder invertir en ciertos proyectos, en ciertas iniciativas que permitan revertir la situación. Entonces, aquí básicamente lo que implica, o una de las propuestas que se repetía con más frecuencia era precisamente bajar la carga de trabajo de las personas, ¿ya? Quizás lo que faltó era cómo lo hacen, ya que en algunos casos lo especificaron y no fueron un poco más generales. Pero básicamente tiene que ver primero con analizar la capacidad de trabajo que tiene una persona, ¿ya? Y hay un trabajo por parte, obviamente, de recursos humanos de tener claridad cuánto puede hacer una persona, ¿ya? Porque las cargas de trabajo tienen que estar asignadas en función de un criterio, no es llegar y pasarle pega a una gente, ¿ya? Sino que obviamente nosotros como recursos humanos debemos tener la capacidad de cuantificar cuánto produce una persona en un día, ¿ya? Y eso se puede hacer, ¿ya? Depende del rubro específico. En el fondo uno puede con cierta información histórica calcular más o menos cuál es el nivel de producción que puede tener una persona, ¿ya? Entonces, la idea es eso. Lo primero que hay que hacer en este caso es ver la capacidad de producción que tiene una persona, ¿ya? Como hay que implicar cierto análisis, alguna encuesta, observar el trabajo de la persona. Y hay que hacer un trabajo como de investigación para levantar información finalmente de qué es lo que hace la persona, ¿ya? Y una vez que tengamos definido cuál es la capacidad, decirle a la jefatura: mira, tu equipo tiene esta capacidad de producción, que está acá, tú ahora le estás exigiendo acá. ¿Cómo vas a trabajar esa brecha? Y lo más probable es que el equipo tenga que extenderse, ¿cierto? La única forma de bajar carga de trabajo es contratar más personas y obviamente dividir el mismo trabajo que quizás ahora se entre 5. ¿Ya? ¿Es una inversión? Sí, pero finalmente el trabajo va a ser mejor, porque de más que entre 5 personas van a ser mejor el trabajo que 3, ¿cierto? Entonces, por ahí va un poco el tema, ¿ya? Obviamente va por temas de definir las capacidades
y las cargas de trabajo que tiene cada trabajador. ¿Ya? La segunda problemática, conflicto entre las áreas de soporte y marketing. ¿Cuál fue su diagnóstico? ¿Qué en general? Yo lo tengo claro, pero creo que ustedes lo cuenten. ¿Cuál fue el origen o cuál es la causa de este conflicto entre estas dos áreas? También de los mismos liderazgos, porque ellos estaban a cargo de esos equipos y ellos debieron solucionar los problemas entre ellos y juntando a los grupos. Ya, sí, efectivamente, o sea, los liderazgos tienen responsabilidad transversal. ¿Ya? Entonces, efectivamente, ahí no ha habido un trabajo entre gerentes para poder trabajar juntos. Ahora, pero ya, eso a nivel de la jefatura. Claramente una falta de definición estratégica a trabajar colaborativamente entre la jefatura. Entonces hay un problema. Pero ahora, a nivel de los equipos, ¿cuál es el problema que se genera? ¿Por qué el conflicto? No a nivel de jefe, sino que a nivel de los equipos. ¿Por qué creen ustedes que se genera este problema? Por falta de comunicación. Efectivamente, ahí el problema es netamente comunicación, que fue lo que la mayoría colocó como el diagnóstico. Efectivamente, hay un tema de comunicación, porque obviamente la idea es que todos sepan lo que hace el otro, ¿ya? Las organizaciones por lo general no se centran en eso, pero también hay un tema de proceso, ¿ya? Seguramente esta empresa, o generalmente cuando pasa esto, es porque los equipos no trabajan con procesos integrados. ¿Se acuerdan que cuando veíamos el caso Google, ellos en el estudio que hicieron decían que más que las personas era la interacción entre los grupos, entre los equipos? Cuando el trabajo se da de manera parcelada, es decir, cada persona trabaja en su parcela y no mira para el lado, básicamente no hay un trabajo colaborativo, entonces también tiene que ver con una lógica de trabajar en conjunto, ¿ya? De alguna forma tener objetivos en comunes, ¿ya? Porque lo que yo les decía cuando vimos este caso, o sea, cuando el área de soporte tiene metas que son distintas al área de marketing. Ya, el área de soporte está encargado de hacer la pega, en el fondo, de salir, de vender, de hacer los servicios, etcétera. En cambio, el área de marketing está enfocado en áreas comerciales. Entonces, sus objetivos son distintos. Listo, objetivos distintos. Entonces, si tenéis dos grupos trabajando con objetivos distintos, lo más probable es que estén apuntando a un desempeño distinto. No pueden tener dos equipos de trabajo en una misma organización objetivos distintos. Eso no puede pasar, ¿ya? Entonces, lo más probable es que acá, como se trabaja cada uno en su parcela, los de soporte tenían un objetivo, que es prestar un servicio, y los de marketing tienen otro objetivo, que es vender. Entonces, a veces esa discordancia entre lo que hace uno y el otro, al no tener un objetivo definido como equipo, claro, como organización, seguramente van a terminar teniendo los problemas que tienen, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Aunar los objetivos. Básicamente, lo que varios proponían, obviamente, es que trabajen juntos. ¿Sí? Esa es la única forma de saber lo que hace el otro, y de entender lo que hace el otro, y de entender también el negocio en su conjunto, porque solamente si yo entiendo mi parte del negocio, lo más probable es que como organización no estamos fluyendo. Entonces, obviamente lo que hay que hacer es que las áreas trabajen en conjunto, pero principalmente, primero, ¿qué hay que hacer? Definir un objetivo único para las dos áreas, ¿ya? O sea, es decir, se acabó que ustedes trabajan para soporte y ustedes trabajan para marketing, los otros trabajan para la empresa, ¿ya? Y en esa lógica, lo que ustedes tienen que hacer, tienen que cumplir estos objetivos, ¿ya? Y en el fondo tiene que ver con alinear los objetivos, ¿ya? Porque la idea es que mientras marketing venda, soporte va a tener pega, ¿cierto? Y mientras soporte haga bien su pega, marketing va a tener más clientes, porque va a haber una buena referencia al servicio. Entonces, empezar a hacer esa asociación. En la medida que un área haga bien su pega, también me va a incidir en que yo haga bien la pega, porque gane más lucas, porque tenga más comisiones, etcétera. Empezar a definir objetivos que son comunes. Entonces, principalmente aquí, como bien dijeron, hay un tema de comunicación, porque efectivamente cuando no se sabe qué hace el otro, la comunicación no fluye. Pero también hay un tema de proceso, ¿ya? De que los procesos no están integrados. ¿Por qué? Porque las áreas trabajan con objetivos separados, no con un objetivo común. Si todos trabajaran con un objetivo común, los procesos estarían unificados, ¿ya? Y, como ya les he comentado, básicamente la lógica de la organización ahora es a botar esas paredes, esas barreras que existían entre las áreas, hasta lo físico. Por lo tanto, ya no existen, o las empresas más innovadoras en el fondo no tienen paredes. Uno entra a esa oficina y es un gran espacio, un galpón gigante sin ninguna pared donde trabajan todos juntos, ¿ya? Como lo veíamos un poco en el caso de Google también.
¿ya? No hay un puesto definido. Yo llego donde hay un puesto y me siento, me voy a sentar con el que me tocó y voy a ponerme a hablar quizás con una persona de otra área, y ahí obviamente se va generando esa sensación. Entonces, ahí claramente la propuesta de ustedes iban en función de la comunicación, ¿ya? Pero también yo le agrego el tema de los procesos. Tienen que estar los procesos integrados y tienen que tener un solo objetivo, ¿ya? La tercera problemática es el equipo administrativo no sabe qué hace la empresa. Y esa es una problemática que generalmente nos afecta a nosotros, porque nosotros somos parte de los equipos administrativos, de los equipos de soporte. Entonces, muchas veces no estamos en la primera línea de la empresa, como se dice, porque no estamos vendiendo los servicios, no estamos en terreno, o no estamos en la fábrica, no sé. Pues, entonces, claro, no tenemos mucha claridad a veces de lo que hace la empresa porque creemos que no es relevante, ¿ya? Y obviamente eso tiene una serie de consecuencias, porque claramente el área de soporte, principalmente recursos humanos, tiene que saber lo que hace la empresa, ¿ya? Y esto pasa bastante, en el fondo, porque hay una desconexión. Siempre están como las áreas que en el fondo son generalmente son las áreas de soporte y las de marketing, que son las que están como para afuera, son las áreas que obviamente manejan mejor lo que hace la empresa, ¿ya? El producto que vende, el servicio que ofrece, etcétera. Entonces, las áreas de soporte, como están en una oficina más adentro, ¿no? Preocupados un poco más, no sé, pues, de remuneraciones, de reclutamiento y selección, no saben lo que está haciendo la empresa. Entonces, por lo general, se lo aseguro, si ustedes van a una empresa grande y le preguntan al recurso humano qué hace la empresa, lo más probable es que le den una respuesta que no sea la correcta. Pasa eso, porque a veces hay una discordancia o simplemente comunicación no hay entre soporte y las áreas que finalmente son las que, como digo, venden o prestan el servicio, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema de eso? O el riesgo que implica eso, ¿ya? Que básicamente todo lo que, si yo como recurso humano no sé qué hace la empresa, lo más probable es que no esté alineada a la estrategia de la empresa, a la misión, a los valores, a los perfiles. Entonces lo más probable es que quizás si la empresa tiene una idea, no sé, de trabajar en procesos de innovación, y esa es la lógica de la empresa, y esa, por ejemplo, es la misión de la empresa, se declara como una empresa innovadora, y yo no lo sé como recurso humano, claramente voy a seleccionar personas quizás que no sean innovadoras, que por lo tanto no se adapten a lo que la empresa está pidiendo ahora. Entonces, obviamente nosotros como recursos humanos tenemos que estar en línea con lo que hace la empresa, ¿ya? Asumir ese rol de socio estratégico, que algunas empresas lo tienen y que lo basan en recursos humanos, porque obviamente nosotros tenemos que estar alineados con la estrategia de la empresa, saber lo que hace, ¿ya? Porque todos nuestros procesos deben estar alineados en eso, ¿ya? Nuestros procesos de reclutamiento y selección tienen que estar en función de los perfiles que la empresa realmente necesita, ¿ya? Entonces, si no sabemos qué hace la empresa, vamos a estar seleccionando quizás los perfiles equivocados. No le vamos a estar achutando el clavo de qué es precisamente lo que la empresa necesita ahora, ¿ya? Cuando hagamos capacitación, quizás vamos a estar capacitando en temáticas que no la empresa no necesita tener, ¿ya? Quizás la empresa está en otra, ¿ya? Nosotros vamos a estar haciendo cursos de Excel, quizás cuando la empresa lo que necesita es cursos de, no sé, pues de Softland. ¿Se fijan? La evaluación de desempeño va a evaluar competencias que la organización no necesariamente necesita que las personas tengan. Entonces, claramente, si no hay una línea directa entre la operación de la empresa y las áreas de soporte, las áreas de soporte van a estar haciendo su trabajo lo más probable a ciegas y perdiendo un recurso importante. Porque básicamente toda nuestra labor de recursos humanos se basa en el desarrollo de competencias de los trabajadores, ¿cierto? Y lo más probable es que si no tenemos claridad de la estrategia para dónde va la empresa, nosotros vamos a estar apuntando hacia otro lado y vamos a estar formando a los trabajadores en otra línea temática que no es lo que la empresa necesita. Entonces, ahí obviamente nosotros tenemos que manejar lo que hace la empresa. Y eso es comunicación, como ustedes muy bien lo diagnosticaron, ¿ya? El cuarto tema, los nuevos trabajadores extranjeros se sienten rechazados por sus compañeros, ¿ya? Yo creo que, como yo les comentaba, ese es un tema más complejo. ¿Por qué es más complejo? Porque pueden haber hasta situaciones ya más arraigadas en las personas, prejuicios, ideas, preconcebidas, o sea, temas que ya son más difíciles de tratar, ¿no? Porque en general los otros temas son temas que se pueden abordar porque de alguna forma son temas externos a la persona. O sea, si son procesos, es comunicación, el liderazgo, el estilo de trabajo en equipo, se fijan, son cosas que están externas, pero cuando existen los prejuicios o ciertos temas emocionales, por ejemplo, ya es mucho más difícil poder hacer una intervención. ¿Por qué? Porque son temas que están arraigados en la persona. Entonces, ¿se puede cambiar la cultura de una organización? Sí, se puede cambiar la cultura de una organización. ¿Por qué? Porque es algo externo. Recuerden que la cultura es la suma de todas las costumbres de la persona. Siendo algo externo, se puede cambiar. Pero cuando tenemos que cambiar algo de las personas internas, es súper difícil, ¿no? Porque nuestras creencias, nuestros valores, nuestros prejuicios, porque de alguna forma todos tenemos ciertas ideas preexistentes, son difíciles de cambiar porque están demasiado arraigados en nosotros, ¿ya?
Y ahí las propuestas fueron súper diversas. ¿Ya? Y eso me llamó la atención, porque obviamente es una problemática compleja. Entonces me llamó la atención porque en general en las otras temáticas las propuestas iban en la misma línea, pero aquí fueron un poco divergentes. ¿Ya? ¿Alguien que quiera compartir la propuesta que hizo? En este caso puntual. Nosotras, profe, Estuvieron todas buenas, así que sin miedo. ¿Quién dijo yo? yo, la Nicole, ¿no escuchó? Te escucho más o menos. Escucha, nosotras podemos implementar el casino ¿Ya? con comidas típicas una vez a la semana de distintos países. Muy bien, excelente. Excelente propuesta porque a todos nos gusta comer. A todos nos gusta comer. Entonces, una de las cosas que obviamente le interesa a uno de la cultura, por lo menos a mí cuando no sé, que quiere conocer la cultura, otra parte es la comida. Entonces, a partir de eso, fíjense que solamente el hecho de poner una comida y que todos compartan, por ejemplo, ya por ejemplo hacer el día de la comida a Venezuela, ya, entonces ya, el casino va a dar solamente comida a Venezuela el otro día y se van a ir todos los colaboradores ahí. ¿Qué va a pasar? A partir de la pura comida se va a generar una serie de conversaciones en torno a la cultura, ¿cierto? De los venezolanos respecto, mire, ¿y ustedes comen esto? ¿Y por qué? ¿Cómo comen? ¿Y qué a la hora que comen? Porque obviamente en todas partes comemos cosas distintas, en horarios distintos, etcétera. Entonces, a partir de ahí es una súper buena idea como para bajar la barrera. La comida, yo creo que, como digo, todos comemos, todos nos gusta comer, por lo tanto, es una súper buena instancia para romper precisamente eso, ¿ya? Y abrir una conversación en torno a la cultura, ¿ya? Porque obviamente a partir de la comida siempre se van a generar cuestionamientos, preguntas respecto a ciertos hábitos que hay en otros países, así que una muy buena idea eso de juntarlo a través de la comida, ¿ya? Porque obviamente la idea es derribar barreras, derribar prejuicios. A ver, en el chat algo dijeron, vamos a ver. Uno pregunta y comienza a hablar con los compañeros. Nicole, no sé si está... de las comidas. Ya, eso, claro, exactamente. Se empieza a generar toda una situación, una conversación a partir de eso. Yo un interés por parte de otras personas por saber ciertas cosas de una cultura nueva. Así que una excelente idea. ¿Algún otro grupo que quiera compartir alguna idea innovadora que tú? Una más por lo menos. Yo, profe, María Ángel. yo propuse un plan de integración laboral y social. Planteé el hecho de poder salir a hacer paseos a centro de camping, donde las personas pudiesen tener ahí una conjunción, hablando de sus culturas, compartir como juegos de rol, ese tipo de cosas. Muy bien, excelente. También esas propuestas en general son buenas. Y ojo, lo que dice María Ángel es súper cierto. Cuando nosotros tengamos que hacer alguna intervención afuera de la empresa, si tenemos que trabajar algún taller de trabajo en equipo, no la hagamos en la empresa. O sea, va a depender si tenemos lucas o no, pero generalmente cuando hay problemas así la empresa se pone con lucas. Pero una buena instancia es llevarlos afuera, no en la empresa. ¿Por qué? Porque cambia el contexto. No estás en el trabajo. Entonces, ya llevarlos, por ejemplo, a un parque, a otro lugar, etcétera, ya te cambia la actitud, porque no vas a estar en el trabajo, vas a estar en una situación un poco más informal. Por lo tanto, la actitud ya va a ser distinta, la apertura va a ser distinta, no se va a hablar de pegas, se va a hablar de otras cosas. Entonces, efectivamente, hacer actividades outdoor, como se denominan esas outdoor de afuera, implican obviamente una mejora en la comunicación entre grupos. ¿Ya? Y como para cerrar también, aquí hay un tema puntual. Y como yo les digo, más allá de situaciones culturales, también pueden haber situaciones personales, de rechazo, porque obviamente hay personas con distintas ideas y algunas quizás pueden pensar que también se hace un mal discurso muchas veces de los extranjeros. Entonces, también hay que, esos prejuicios que las personas tienen, también hay que atacarlos, no hay que obviarlos, ¿ya? Entonces, de alguna forma, la mejor forma de romper eso es romper los prejuicios de las personas que tienen frente, por ejemplo, a los extranjeros. ¿Ya? Y es una intervención dura, digamos, ¿ya? Es porque es más interna en la persona. Entonces, obviamente te vas a encontrar con personas que a veces tienen bloqueo, barreras, no, a mí no me va a cambiar la idea, entonces, pero de que se puede hacer, se puede hacer,
¿ya? Pero son intervenciones que ya son un poco más profundas. Entonces, generalmente, cuando pasa eso en organizaciones, cuando hay 2 o 3 casos de personas que quizás tienen alguna situación, se hace una intervención, un trabajo aparte con ellos, ¿ya? En muchas ocasiones. Entonces, y si les conversa, por ejemplo, porque, por ejemplo, está esta idea ¿cómo decirlo? Mal elaborada de que los extranjeros vienen a bajar el sueldo, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el concepto? Los extranjeros vienen a bajar el sueldo. Pero no, no son los extranjeros los que vienen a bajar el sueldo. Los que bajan el sueldo son los empresarios chilenos que se aprovechan de la situación del extranjero. Entonces, es completamente la interpretación distinta de que es culpa de los extranjeros que los sueldos sean bajos a que el empresario chileno se aprovecha y les paga menos a ellos. ¿Se fijan? Ahí le estáis rompiendo un paradigma en el fondo a la persona que opina eso. ¿No? Porque efectivamente es así, pues no son ellos los que bajan los sueldos, el que baja los sueldos finalmente es el empresario chileno, el empleador chileno. ¿Me escuchan bien? Porque no me dice que se escucha bajo. Sí, profe, se escucha bien. No, puede hacer tu comunicación. Quería comentar también, profe, yo, está? que por lo menos con mi grupo, no solamente nos dirigimos como a los extranjeros, o sea, dentro de nuestras propuestas estaba como realizar encuestas anónimas, donde se pudieran observar y leer acerca de las personas que se han sentido discriminadas en la empresa, y no solo refiriéndonos como a los extranjeros, porque hay muchas personas que, por ejemplo, en una empresa pueden haber personas que, a ver cómo decirlo, por ejemplo, personas que son homosexuales, que esa es su orientación sexual, y hay personas que también las discriminan. Entonces nosotros como que colocamos estas encuestas anónimas para tener como un porcentaje y una idea de cuántas personas se sentían discriminadas. Muy bien, porque aprovechan la problemática, porque claramente hay una población que nosotros identificamos que se siente discriminada, pero a partir de esta misma intervención, la muy buena propuesta que hacen este equipo es que identifiquemos otras personas, porque eventualmente pueden haber otras personas que también se sientan discriminadas. Entonces, me parece bien, porque efectivamente quizás de un problema que nosotros estamos viendo, que está visible, hay un problema que no está visible, que no lo estamos viendo. Entonces, aprovechar esta instancia que quizás para levantar información, de tener claridad de que quizás hay otras poblaciones que pueden sentirse discriminadas, súper bueno. Así que ahí súper buena propuesta, porque en el fondo es ver más allá de lo evidente, como dice el dicho, sino que también aprovechar la instancia de ahondar y abordar la problemática no solamente con un grupo de personas que son los extranjeros, sino que con todas las personas que se puedan ver involucradas. Así que una excelente propuesta, muy bien. Ya, y la última, liderazgo desconectado en los equipos. A ver, aquí esta tiene, creo que cada una tiene ciertas dificultades, y esta tiene otra dificultad. ¿Por qué? Porque los liderazgos son liderazgos, por lo tanto, de alguna forma se sienten en una situación distinta, porque bueno, efectivamente están en una situación de liderazgo donde tienen el control de la empresa y de su equipo, ¿cierto? Pero por lo mismo, cuesta mucho hacerle entender cuando no están haciendo las cosas bien, ¿ya? Entonces, generalmente parte también de ciertos prejuicios de ellos mismos, que de alguna forma los jefes nunca se equivocan, o el líder nunca se equivoca. Yo ya no me equivoco, yo no tomo decisiones equivocadas. Y tengo, en mi experiencia, tengo más de un jefe o líder que me ha dicho eso. No, yo nunca me equivoco. Y te lo dicen con una seguridad que uno dice, chuta. Y finalmente esos son los que más se equivocan. ¿Por qué? Porque una persona que con ese nivel de ego, digamos, nunca va a ser capaz de ver que se equivoque. Por lo tanto, uno cuando se equivoca aprende, ¿cierto? Y obviamente no va a cometer de nuevo el mismo error, ¿ya? Una persona que efectivamente tenga esa visión de mejora continua, ¿ya? De que cuando comete un error, en vez de negarlo, taparlo, diga, me equivoqué en esto, y aprenda a partir de ese error, ¿qué va a pasar? No lo va a cometer. Entonces, es una persona que se va a desarrollar, y lo más probable es que sea un buen líder, ¿ya? Los malos líderes tienen esa capacidad, que no, ellos se bloquean, se protegen, incluso muchas veces pasa, y me ha pasado, cuando en la organización el equipo completo de liderazgo es así, se defienden entre ellos, como que arman un bloque, y a veces cuando uno es consultor externo y le hace ver ciertos problemas, como que se molestan. Entonces ahí hay un tema que es distinto, que en el fondo hacerle ver a un jefe que no está haciendo bien la pega. ¿Cómo lo convence? Aquí, la única forma de convencer a estas personas, porque obviamente están con cargo de liderazgo, no es con palabras ni con números, datos. O sea, si tú haces mal esto, tu nivel de productividad va a bajar en 3%. Y ahí le va a hacer sentido, ¿ya? Porque si tú le hablas de liderazgo inspiracional, que tiene que ser trabajo en equipo, para él va a ser bla, 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 bla. Si finalmente le hablas que algo que está haciendo mal él termina impactando en que la empresa bajó su productividad en 3 puntos, le va a hacer sentido. Hay que saber cómo abordarlo.
¿ya? Porque si uno lo trata de abordar como desde quizás lo emocional, como su rol de líder, no van a pescar. Pero si finalmente uno lo trata de llevarlo al escenario de que si hace mal su pega como líder, sus números, sus indicadores de gestión van a estar malos, le va a hacer sentido, ¿ya? Porque obviamente todos los líderes, los jefes, se evalúan en base a métricas de gestión. Tienen que cumplir ciertos objetivos que generalmente son numéricos, producción, venta, etcétera. Entonces, si uno le hace ver que su mal rol o su mala ejecución de su rol de líder va a terminar afectando el número de la empresa, lo más probable es que le haga sentido. Si somos muy hippie, como se dice, no le vamos a llegar al jefe. Tenemos que ser cuadrados, numéricos, datos, una tabla, un gráfico, donde le mostremos efectivamente los problemas que la empresa tiene. Así hay que abordar el problema con los jefes, con datos, con números, incluso hasta con plata. ¿Cuánto vaya a perder si tú sigues manteniendo este problema en la empresa? Ahí como que le hace sentido. Las personas con poder tienen un ego bastante alto y solo les interesan los números. Sí, pues tienen que entender. Generalmente el que está arriba... A ver, el líder malo tiene tiene un ego alto. El líder bueno es el que tiene humilde. Generalmente el liderazgo humilde, el mejor liderazgo. Entonces, claramente hay diferencias. Pero generalmente el tema del ego, el no me cuestione, lo enceguece un poco y a veces están haciendo su trabajo como el foro y no se dan cuenta. ¿Ya? Hasta que lo echan o ya definitivamente la empresa se repique, etc. Eso, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya descubrí por qué no puedo pasar lista, porque parece que hubo un duendecito, se metió al sistema y pasó la lista por todo mayo. Entonces, a mí no me aparece la lista, ¿por qué? Porque ya está pasada. Entonces la tengo que ir día a día actualizando. Entonces, al igual que el otro día, voy a sacar fotos y las voy a ir actualizando la lista, porque hasta ahora, como digo, alguien pasó lista y están todos presentes hasta fines de mayo. Entonces, lo tengo que ir, lo voy a tener que ordenar, creo que la próxima semana. Hoy, poquito de día. 22. Entonces yo espero ya la próxima semana tener la lista ok. Ya, eso. Ahora, ¿qué viene? Se conectó Carolina, parece. Sí. Ahora lo que viene... Profe, la tarea de esta sumativa 2 ya está disponible en el aula o todavía? A eso voy, a eso voy. Te iba a sacar otra foto porque se sumó una compañera recién. Ya. Entonces, ¿ahora qué viene? La segunda parte de este trabajo que ustedes están haciendo como consultores de esta empresa, ¿ya? Y esto es lo que les voy a presentar ahora y que va a ser el segundo entregable, que también va a valer el 25% y que lo voy a dejar en el aula, yo creo que más ratito cuando suba la clase también voy a subir la evaluación, ¿ya? Entonces, denme un segundo. Ya. A ver, este trabajo tiene dos características distintas en relación a la anterior. Como les decía, el formato va a ser escrito, va a ser un informe que ustedes van a tener que trabajar. ¿Ya? Pero la diferencia es que, porque lo que yo les voy a pedir ahora, como les digo, es como la continuación del trabajo que ustedes hicieron. Ya vamos a seguir con la misma lógica del caso, y en este caso el gerente general le va a hacer una petición respecto a lo que ustedes tienen que hacer como consultores. ¿Ya? Pero la lógica de este trabajo va a ser que la van a ir trabajando en conjunto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí hay varias cosas que yo les he pedido que seguramente son cosas que no han visto y que no manejan y que son cosas nuevas y que obviamente en ese proceso de trabajo que ustedes vayan a hacer yo los tengo que ir orientando. ¿Ya? Así que va a ser un trabajo donde vamos en lo que queda de la primera parte de la asignatura, que es trabajo en equipo. Se pegó el profe, ¿cierto? Con mi internet. Yo no estoy pegado, no sé si ustedes me escuchan. ¿Se Es tu escucha bien, internet. profesor? Creo que te escucha bien. Ah, ¿estoy escucha bien? bien? Ah, ya. Sí. Súper, ya. Ya. Entonces, eso, va a ser un trabajo co-construido. Entonces, en las clases que siguen, vamos a ir trabajando juntos. O sea, yo les voy a ir dando ciertas orientaciones teóricas de lo que ustedes van a tener que ir trabajando. Porque, como les digo, hay varias cosas que yo les estoy pidiendo acá que son cosas nuevas que ustedes no han tenido que hacer, ¿ya? Y esa es la idea, digamos, que vamos aprendiendo de forma práctica y... Ok, no te preocupes. Y... trabajando el caso, porque básicamente eso es lo que vamos a hacer, trabajar el caso. ¿Ya? Entonces, la evaluación sumativa número 2, como ustedes saben, equivale al 25% de la nota y
en relación a la fecha original, me pospuse una semana porque originalmente estaba para el 25 de mayo, pero considerando la complejidad del trabajo preferí correrme una semanita más para que tengan un plazo prudente en relación a los contenidos que tienen que ir trabajando. ¿Ya? Así que la siguiente entrega va a ser el 1 de junio. Tenemos aproximadamente 3 semanas para trabajar en lo que les voy a mostrar a continuación. Lo que ustedes van a tener que hacer es un proyecto, solamente, obviamente, el proyecto planificación de un proyecto de gestión del cambio. ¿A alguien le suena gestión del cambio? ¿Lo han escuchado? ¿A qué les suena? La respuesta es buena y mala. ¿A qué les suena gestión del cambio? A realizar como cambios en una empresa. Efectivamente, realizar cambios en una empresa. Ahora, porque una empresa puede decir, quiero cambiar, pero no hay llegar a cambiar. ¿Ya? El proceso de cambio de una empresa tiene que ir siempre acompañado de partida por un equipo de profesionales que lidera el proceso. ¿Ya? Y generalmente los procesos de gestión del cambio son gestionados por consultores externos, que generalmente son, como nosotros, especialistas en recursos humanos que le prestan servicio a una organización. ¿Y por qué son externos? Porque siempre lo ideal es que alguien de afuera, porque alguien que está dentro de una organización está dentro, valga la redundancia, por lo tanto tiene la cultura, tiene los valores, tiene la idea y a veces su evaluación puede estar un poco contaminado. Entonces, siempre la lógica de tener especialistas externos es que precisamente trae una visión de afuera. No conoce la empresa, no conoce los procesos, por lo tanto, su visión va a ser más objetiva al momento de evaluar ciertos procesos, cómo se están haciendo las cosas, etc. ¿Ya? Entonces, un proyecto o un proceso de gestión del cambio es de los procesos, yo diría, más complejos que nos toca a nosotros como recursos humanos, porque es cambiar la organización. Es cambiar la organización, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuándo la empresa o una organización necesita una gestión del cambio? Cuando se innova, ¿ya? Entonces, supongamos que una empresa que, un ejemplo así súper extremo, pero para que lo entiendan, una empresa que hacía todo papel, a mano, con timbre y el antiguo, no ocupaba computadores, de repente dice, ya, chuta, sabes que ya no podemos seguir sin computadores, tenemos que empezar a tecnologizar. Eso es un cambio, ¿ya? ¿Ese cambio se puede dar por sí solo? No. Tiene que ser un cambio que es gestionado, es decir, que es dirigido, coordinado y liderado, y obviamente con algunos objetivos claros, ¿ya? Y ese proceso de gestión del cambio es precisamente cambiar de trabajar a papel a trabajar con tecnología. Ahora, eso, en términos prácticos, ¿qué implica? No solamente implica que a la persona, en vez de pasarle una hoja de papel, le vamos a pasar un computador. Implica que cambian los procesos. Cambian todos los procesos de la empresa. ¿Por qué? Porque todo lo que se hacía a papel ahora se va a hacer por tecnología. Por lo tanto, antes lo que quizás yo le conversaba a un compañero, ahora se lo voy a tener que mandar por correo, ¿no? Lo que antes se conversaba en reuniones, ahora se van a hacer, no sé, por reuniones por Zoom. ¿Se fijan? Entonces, ya el hecho de cambiar de papel a algo digital implica un cambio cultural. ¿Por qué cambiar la cultura? Porque ya las cosas no se van a hacer como se hacían siempre. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de cultura son básicamente el conjunto de costumbres, hábitos que tiene un grupo, de cómo hacer las cosas? Entonces, el proceso de gestión del cambio apunta precisamente a eso, a cambiar la cultura, es decir, a cambiar la forma en que se hacen las cosas. Entonces, más allá de cambiar la forma operativa, de papel a digital, la gestión del cambio implica un cambio global, ¿ya? Porque es el cambio en los procesos, en los procedimientos, en las dependencias, en la cultura. Y por lo tanto, si es un cambio en la cultura, también es un cambio en el comportamiento de las personas. ¿Por qué? Para que la cultura cambie, lo que tiene que cambiar son los comportamientos de las personas, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de un proceso de gestión del cambio, hablamos de un proceso íntegro de cambio que tiene la organización, ¿ya? Y es básicamente refundar la organización en términos de cultura. Principalmente cuando hablamos de gestión del cambio, es cambio de cultura, de hacer las formas distintas como se hacían antes, ¿ya? Entonces, como yo les decía, el hecho de introducir tecnología en una empresa, no solamente tenemos que encargarnos de que las personas se capaciten en saber utilizar la tecnología,
¿ya? Sino que entiendan la lógica de cómo trabajar con tecnología, entiendan trabajar en equipo a través de la tecnología, entiendan cómo hacer más eficaz su tiempo en torno a la tecnología y finalmente esos cambios, como son cambios culturales, terminan afectando el comportamiento de las personas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de gestión del cambio, hablamos principalmente de un proyecto de cambio integral de la organización que puntualmente apunta a cambiar la cultura. ¿Es fácil cambiar la cultura? No, es muy difícil cambiar la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura es súper fuerte, ¿ya? O sea, ustedes, por ejemplo, llevan un año siendo compañeros y ya tienen una forma de desarrollarse que si yo les quiero cambiar esto de un día para otro, lo más probable es que no puedan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya tienen una forma muy arraigada de comunicarse, no sé, pues de hablar con los profes, etcétera. Entonces, si yo les cambio el modelo de un día para otro, no se puede hacer así. Por eso, cuando hablamos de un cambio cultural, hablamos de un cambio que es paulatino, ¿ya? Y por lo menos los procesos de gestión del cambio se demoran 2 años, no menos que eso. O sea, desde la teoría y desde mi experiencia, desde que me ha tocado liderar proyectos de gestión del cambio, uno logra cambiar la cultura, pero en un plazo no menor de 2 años. ¿Por qué? Porque es difícil, es súper difícil cambiar la cultura. Entonces, en adelante lo que vamos a trabajar es precisamente en las etapas de un proceso de gestión del cambio, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el caso? El gerente de la empresa ha escuchado sus propuestas, las que ustedes ya presentaron, y está de acuerdo con su implementación. Pero de acuerdo a su análisis, estas propuestas vendrían a remediar las 5 problemáticas que arrojó la encuesta de clima, pero no darían una solución integral a los problemas de eficiencia de la empresa, ¿ya? Entonces, básicamente, en la continuidad del caso, ¿qué es lo que hace el gerente general? Le parecen muy pertinentes las propuestas que ustedes hicieron, las 5 propuestas, pero él dice que puntualmente, claro, va a remediar estos problemas, pero que no obstante, de acuerdo a su visión, no va a solucionar el problema integral que tiene la empresa que respecto a su eficiencia. ¿Se fijan? Entonces, lo que él les pide es que elaboren un proyecto más integral que aborde la totalidad de los procesos de la empresa, pero principalmente enfocado en mejorar el desempeño de los equipos de trabajo. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Ustedes hicieron la propuesta y el gerente les dice, mira, está bien, porque en general su propuesta están todas bien, pero puntualmente va a atacar esos problemas, pero no me va a solucionar el problema que tengo a nivel de la organización en términos de eficiencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que les pide el gerente? Es que aborden un proyecto de manera más integral, pero enfocado principalmente en mejorar el desempeño de los equipos de trabajo, ¿ya? Esa información es clara. Mejorar el desempeño de los equipos de trabajo. Después de un análisis que ustedes hacen, se determina que la mejor metodología, la mejor forma para llevar a cabo este proceso es realizar un proyecto de gestión del cambio, centrado en una cultura de trabajo colaborativo. Entonces, se fijan lo que yo les comentaba, que cuando hablamos de gestión del cambio, hablamos de generar un cambio en las personas de cómo deben hacer las cosas. Entonces, claramente acá tenemos una cultura de trabajo individual, ¿cierto? Y que de ahí se generan todos los problemas. Entonces, ¿cuál es el desafío que van a tener que tener ustedes en este trabajo? Generar una propuesta para cambiar una cultura de trabajo individual a una cultura de trabajo colaborativo. ¿Se fijan? Ese es el desafío que ustedes van a tener que hacer. Entonces, para ello, deberán trabajar en un proyecto con un alcance de 2 años, pero como les digo, por lo menos son 2 años. Yo he visto proyectos de gestión del cambio que se demoran 5 años en cambiar, principalmente cuando las empresas se fusionan. ¿Se han fijado que hay empresas que se fusionan y que principalmente pasan los bancos? Y cuando hablo de empresas fusionadas, es que, por ejemplo, el BBVA lo compró el Scotiabank. Entonces, ¿qué pasó? El Scotiabank absorbió al BBVA. ¿Qué pasa cuando se juntan 2 empresas? Tienen que hacer un proceso de gestión del cambio. ¿Por qué? Porque se están juntando 2 culturas distintas a hacer las cosas. Entonces, ¿qué tienen que formar? Entre esas 2 culturas distintas a hacer las cosas, tienen que formar una nueva cultura, así como un dato anexo. Y esos procesos, cuando una empresa se fusiona, son por lo menos 5 años que se demoran en hacer procesos de gestión del cambio, para que se den cuenta que es un trabajo de hormiguita bastante lento y bastante pesado. Entonces, ustedes tienen que trabajar en un proyecto que tenga un alcance de 2 años para cambiar la cultura actual de la empresa a una cultura que fomente el trabajo colaborativo. Es decir, el objetivo es que ustedes generen una cultura de trabajo colaborativo, ¿ya? Entonces, el entregable va a ser
un documento que debe incluir los siguientes aspectos del problema. ¿Ya? En general, obviamente, tienen que plantear un objetivo general. En general, cualquier proyecto siempre tiene que tener definido objetivo general y objetivo específico, ¿ya? Que en el fondo es donde nosotros decimos qué queremos hacer. En este caso, como dijimos, un proceso de gestión del cambio para generar una cultura de trabajo colaborativa. Y ustedes obviamente vamos a ir trabajando esas definiciones, ¿ya? Entonces, bueno, objetivo general específico, ustedes saben lo que es, pero lo vamos a trabajar un poco como lo debiésemos enfocar cuando trabajamos en un proyecto, y sobre todo en un proyecto de este alcance, que es un proyecto de gestión del cambio. Después viene el marco teórico. ¿Saben lo que es el marco teórico? ¿Les tocaba hacer marco teórico antiguamente? ¿Les suena? No, profe. Krishna dice que no. ¿Alguien más? ¿Les suena marco teórico? Ya, a ver. Nosotros, cuando vamos a desarrollar un proyecto, tenemos que siempre tener un sustento teórico, ¿ya? Que de alguna forma dé pie a la intervención que nosotros vamos a realizar, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros vamos a presentar un proyecto, tenemos que sustentarnos en literatura que ya hay, en autores que han trabajado sobre ciertos temas, ¿cierto? Porque tenemos que darle un respaldo científico, o un respaldo, claro, efectivamente científico al trabajo que nosotros vamos a hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente nuestro trabajo siempre está enfocado en ciertas teorías, ¿ya? Entonces, dentro de las teorías de la cultura, organizacional del clima, de gestión del cambio, hay un montón de autores que trabajan con distintas líneas de trabajo, ¿ya? Entonces, aquí en el marco teórico, ¿qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Elegir una línea metodológica o algún autor que trabaje sobre ciertas temáticas de cultura y trabajar con ese foco, ¿ya? Porque básicamente una teoría es, por decirlo de alguna forma, unos lentes que se pone uno para ver la realidad de cierta forma, ¿ya? Porque, por ejemplo, la teoría de la evolución de Darwin, ¿qué hace? Explica cómo los seres humanos con mayor capacidad son los que sobreviven versus los seres humanos con menor capacidad, que son realmente los que no sobreviven. Y esa es una teoría, ¿ya? Que es la teoría de la evolución, ¿ya? Entonces, la gente que quede en esa teoría, obviamente basa todo su conocimiento en que las personas evolucionan de acuerdo a distintos estadios, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de teoría a nivel de recursos humanos, precisamente hace eso, ¿ya? Plantea ciertas líneas teóricas de cómo deben abordarse ciertas situaciones, ¿ya? Y también dentro del marco teórico que hacemos nosotros, hacemos la definición de los conceptos con los que vamos a trabajar después, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de cultura organizacional, tenemos que definir qué es la cultura organizacional para nosotros, ¿ya? Si vamos a trabajar con el cambio organizacional, tenemos que definir lo que es el cambio organizacional, ¿ya? Porque esos conceptos en el fondo nos dan los lineamientos para trabajar posteriormente, ¿ya? Entonces, el marco teórico hace referencia a eso, al sustento en la literatura que existe respecto al tema, que nos va a orientar posteriormente en nuestro trabajo metodológico, ¿ya? Porque estas teorías en el fondo plantean ciertos lineamientos de lo que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, aquí, tranquilo, porque, como les digo, va a ser un trabajo, perdón, que vamos a ir construyendo en las clases. Entonces, por ejemplo, yo le voy a presentar en las siguientes clases las distintas teorías que hay de cultura y gestión del cambio para que ustedes elijan una y trabajen con esa, ¿ya? Después viene el plan metodológico. ¿A qué se refiere el plan metodológico? A la metodología, al método que yo voy a utilizar para hacer la intervención, ¿ya? Entonces, básicamente, en el plan metodológico yo tengo que describir qué voy a hacer, ¿ya? Voy a hacer focus group con los equipos, voy a hacer una encuesta, voy a llevarlo a una actividad outdoor al cajón del Maipo para que suban un cerro, no sé. El plan metodológico en el fondo es detallar las actividades que yo voy a hacer, ¿ya? Para poder cumplir el objetivo, que en este caso es cambiar la cultura, ¿ya? Entonces, ahí básicamente el plan metodológico debe incluir el paso a paso de las actividades que yo voy a desempeñar para poder llegar a cumplir el objetivo a 2 años, que en este caso que es cambiar la cultura, ¿ya? Posteriormente viene la implementación, donde ustedes van a tener que, de alguna forma, dar el programa de las actividades, ¿ya? En el plan metodológico son como las actividades que van a hacer. En la implementación ya es con fecha, ya es con recursos, ya obviamente la información un poco más detallada, porque la implementación es cómo van a hacer el tema en la realidad. El plan metodológico es la planificación, el lineamiento general. La implementación es ya llevarlo a la práctica, con fechas, con datos, con presupuesto, en el fondo, cómo ustedes van a implementar este proyecto de gestión del cambio,
¿ya? Recuerden que yo los voy a estar liderando, por lo menos en la implementación tiene alguna etapa estándar que se tienen que hacer y yo les voy a decir qué etapas son, y ustedes tienen que ver si las van a elegir o no, ¿ya? Porque tampoco hay una sola forma de gestionar el cambio, hay muchos paradigmas, así que ustedes, la idea es que en esta lógica de que yo les voy a entregar ciertas teorías, ustedes van a elegir la que les hace más sentido y trabajar con ese enfoque teórico, ¿ya? Para que en el fondo sepan cómo es trabajar cuando uno trabaja bajo un cierto lineamiento teórico, ¿ya? Entonces la implementación es eso, el plan de acción en concreto, ¿ya? Después vienen los indicadores. ¿Y por qué indicadores? ¿Por qué se imaginan ustedes que tenemos que colocar indicadores en esta parte? O les cambio la pregunta. ¿Saben lo que es un indicador? No. ¿No? Ya. Un indicador es un dato, un número que nos dice algo. Entonces, por ejemplo, si hoy día van a ser de 32 grados, yo sé que 32 es caluroso. ¿Se fijan? Es un indicador. Y si van a ser 10 grados, va a ser frío. ¿Se fijan? Entonces, un indicador básicamente es algo numérico que nos permite medir, y como son numéricos y es cuantificable, nos permite medir ciertos avances, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un indicador puede ser el porcentaje de satisfacción en la encuesta clínica, ¿ya? 80%. Ese 80% es un indicador de satisfacción en la encuesta clínica, ¿ya? Ahora, ¿por qué tenemos que colocar indicadores? Porque si nosotros estamos haciendo un proceso de cambio, tenemos que ir verificando que efectivamente el cambio se vaya dando. ¿Y cómo nosotros tenemos esa verificación? No es al ojo. No, si en realidad la gente no está más, trabaja más en equipo porque yo los veo así. No, eso no funciona así. Nosotros para poder efectivamente ver que la gestión del cambio esté surgiendo efecto, tenemos que construir indicadores que nos van a permitir medir precisamente que la gestión, o en este caso la cultura del trabajo colaborativo se está dando, por ejemplo. Entonces, un indicador puede ser, ya, ¿cuántas veces se juntan todos los equipos y hacen reunión interárea? Ya, ahora hacen una reunión cada 3 meses, por ejemplo, ¿ya? La idea es que lleguen a hacer una reunión cada 2 semanas. Ya, entonces, si todo el equipo se junta una vez cada 2 semanas, se va a cumplir ese indicador. Entonces, ¿qué va a decir eso? Sí, efectivamente se están juntando más, porque antes se juntaban una vez cada 3 meses y ahora se juntan 2 veces por mes. Entonces, obviamente están trabajando mucho más en conjunto. Entonces, ahí tienen un indicador, ¿se fijan? Una manera numérica de medir que efectivamente las personas estén trabajando más en equipo. ¿Ya? Ahí vamos a ir diseñando, vamos a ir viendo qué es un indicador y cómo se diseñan, pero básicamente es una fórmula numérica para ver estados de avance, ¿ya? Y también se pueden construir indicadores, no es que ya existan, por ejemplo. Nosotros podemos construir niveles de trabajo en equipo, ¿ya? Donde, por ejemplo, 1 significa que no trabajan en equipo y 5 significa que las personas trabajan mucho en equipo. Y podemos irlos clasificando nosotros mismos, crear nuestros pocos indicadores y nosotros ir viendo. Se supone que quizás en una etapa inicial, en trabajo en equipo, el grupo debería estar en 1, pero después cuando ya termine la intervención debería estar en el número 5. ¿Se fijan? Entonces, básicamente un indicador es un número que nos permite medir avance, ¿ya? Porque como les digo, el avance no se puede medir de otra forma, el avance no se mide al ojo, no podemos decir, no, si cambiamos la cultura porque la gente trabaja más en equipo, porque yo creo que sí. No, se tiene que obviamente tener con una base numérica, con un respaldo, ¿ya? Y por último, que yo me imagino que es lo que saben, una carta Gantt. ¿Saben lo que es una carta Gantt? ¿Han visto alguna vez una carta Gantt? Y en computación. Ya. Carta Gantt es básicamente un calendario de las actividades que ustedes van a desarrollar. Por lo tanto, una carta Gantt vamos a construir al final en Excel una carta Gantt por los 2 años, ¿ya? Donde en estos 24 meses que ustedes van a trabajar tienen que ir ordenando las distintas actividades que ustedes ya van a tener definidas en el plan metodológico y en la implementación. Pues si finalmente lo que nosotros tenemos que hacer en la carta Gantt es traspasar las actividades que nosotros ya tenemos definidas en el plan metodológico y en la implementación y asignarle una fecha, ¿ya? Entonces, este va a ser el trabajo que van a tener que desarrollar a contar de la próxima semana. Entonces, insisto en decirle que lo vamos a ir desarrollando en conjunto porque aquí hay varias cosas que ustedes no conocen, pero la idea es que en la medida que vamos a trabajar en la lógica del aprender haciendo, en la medida que vamos avanzando en la clase, ustedes también van a ir haciendo aplicación de lo que nosotros vayamos viendo.
Entonces, esto va a estar disponible más ratito en el aula. Ya, yo terminando la clase ahora, que se termine de grabar, voy a subir la clase junto con la tarea para que la vean y entiendo que se mantienen los mismos grupos, seguimos trabajando en los mismos grupos, ¿ya? Y por ahora véanlo, no avancen. ¿Por qué? Porque más detalles se los voy a dar en la clase del martes para que empecemos a trabajar. Ahora le mostré de manera general la evaluación, ¿ya? Pero más o menos para que tengan una idea de lo que tienen que hacer, pero en detalle, los lineamientos generales se los voy a dar el día martes. Así que por ahora véanlo, revísenlo, pero sí empiecen a trabajar a contar del martes cuando ya tengamos algunas tareas definidas, ¿ya? Porque también vamos a ir trabajando con algunos avances para que la idea es que todos los grupos obviamente vayamos trabajando en el mismo tiempo, digamos, ¿ya? Eso, dudas, consultas, aportes. El trabajo igual debe llevar introducción, así, ¿no? A ver. No, es lo que está ahí, los objetivos, los 5 pasos que les puse ahí. Porque es un proyecto, tiene otro formato, ¿no? O sea, en realidad es un documento, pero la lógica de presentación es de un proyecto, cómo ustedes deben presentar un proyecto. Ya, si no tienen más consultas, los dejo. Espero que tengan un buen fin de semana. Los que puedan descansar, descansen. Los que tengan que trabajar, cuídense mucho. Está muy complicado el tema aún. Y bueno, un saludo especial a las mamás, que yo sé que aquí hay varias mamás. Y un reconocimiento especial porque, aparte de ser mamá, yo sé que tienen otros roles. Y que nunca son 2 roles, sino que generalmente estudian, son mamás, trabajan, y en algunos casos también son dueñas de casa o están a cargo de la familia. Por lo tanto, tienen 4 roles que cumplir. ¿Y cuál de los 4 es más difícil? Mamá, estudiar, estar a cargo de la casa, trabajar. Y a veces yo me doy cuenta, porque de hecho lo escucho que a veces están con los hijos ahí, muchas veces pueden estar conmigo y el hijo puede estar en clase en Zoom y tiene que estar con 4 ojos, con 5 orejas, con 5 brazos ahí, haciéndolo todo. Así que en ese sentido, más que un saludo, un reconocimiento a ustedes porque están haciendo varias cosas. Yo sé que no es fácil, ¿ya? La mayoría de ustedes, el caso ideal es que solamente puedan estudiar, pero yo sé que en el caso de la mayoría de ustedes no se da eso. La mayoría tienen hijos, tienen familia, más encima tienen trabajo. Entonces, esos distintos roles que ustedes van desempeñando son súper meritorios porque no son fáciles. Y más encima se ponen a estudiar. Entonces, y yo también que sé, muchas de ustedes también pospusieron este proyecto de estudiar mientras sus hijos crecían. Entonces, también priorizaron a la maternidad y a la familia antes que sus carreras, y ahora por fin lo pudieron retomar o estudiar por primera vez. Entonces, también el reconocimiento para eso, ¿no? En el fondo, tener siempre esa gana de seguir creciendo. Así que, eso, que lo pasen bien a las mamás el domingo, que la regaloneen harto, que tengan altos regalitos, que tengan un buen fin de semana a todos y nos vemos el lunes. Que estén muy bien. Gracias, Gracias, profesor. profe. Gracias, profe. Chao. Chao. Que tenga un buen fin de semana. Gracias.